Hola, muy buenos días para todos nuestros asistentes el día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida de Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema el día de hoy. Sector minería, elementos claves para la prevención de explosiones de metano y polvo de carbón en minas subterráneas. Antes de iniciar, quiero invitar a la ingeniera Yolanda Beltrán. Ella es ingeniera de minas especialista en salud ocupacional y riesgos laborales, especialista en técnicas de voladuras en obras de ingeniería civil y militar, y actualmente es secretaria de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector minero. Doctora Yolanda, ingeniera Yolanda, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Jenny, buenos días y bienvenidos a todos los asistentes. Les damos la bienvenida a este webinar y desde el Ministerio del Trabajo les enviamos un saludo, el ministro Ángel Custodio Cabrera Báez, la directora de Riesgos Laborales, la doctora Leti Leal, el doctor Jorge Fernández, coordinador del Grupo de Prevención y Promoción. Desde la Secretaría de la Comisión les damos la bienvenida y les informamos que nuestra comisión es un organismo operativo que genera políticas y orientaciones del Sistema General de Riesgos Laborales e implementa diferentes programas, acciones y planes y actividades de prevención, como son las capacitaciones y toda la parte de programas para consolidar la correcta ejecución de los programas de salud y seguridad en el trabajo. Debido a las altas índices de accidentalidad reportados por la Agencia Nacional de Minería en los últimos años y en especial para el año 2020, en donde a corte de julio se registraron para este año 87 fatalidades y 71 emergencias mineras, teniendo como principal causa los derrumbes seguido de explosiones y atmósferas peligrosas. Le traemos en el día de hoy esta línea estratégica de capacitación para la prevención de accidentes mineros en minas subterráneas y el control de explosiones de metano como fuente de capacitación. Desde la comisión les enviamos un mensaje de autocuidado a todos los trabajadores y empresarios del sector y los invitamos a que prioricen los riesgos, se identifiquen los peligros en cada una de las minas y se tomen controles efectivos para reducir la accidentalidad y la enfermedad laboral en Colombia. Entonces le doy paso a Jenny y continuamos con nuestro experto. Muchas gracias. Claro que sí, ingeniera Yolanda, muchas gracias por sus palabras de bienvenida a este evento del día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, quiero invitar a nuestro experto, el ingeniero Jorge Martín. Él es ingeniero de minas y metalurgia, tiene maestría en ingeniería de geosistemas y doctorado en ordenamiento territorial. Ingeniero Jorge, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Voy a compartirles unos elementos que yo considero que son claves, que son fundamentales para el entendimiento de, digamos, de prevenir las explosiones, sobre todo en minas subterráneas de carbón, asociadas al gas metano y asociadas al polvillo de carbón. Como bien entonces lo comentaba la ingeniera Beltrán, nosotros tenemos en lo que ha acontecido de este año, del año pasado, y si hacemos un promedio de los últimos 15 años, pues las estadísticas se mantienen. Aproximadamente una cuarta parte de las víctimas está asociada a explosiones y otro 22% está asociado a las atmósferas viciadas. Las explosiones lo que nos dejan son condiciones atmosféricas irrespirables
que de una u otra forma se traducen en atmósferas viciadas. Obviamente, pues aquí hay que incluir el tema de los incendios. Un incendio no necesariamente es una explosión, nos vicia el ambiente y bajo estas condiciones, sobre todo el monóxido, pues es casi que inmediato la muerte. Si uno suma ese 27% con el 22%, eso significa que estamos hablando del 50% de las víctimas. Por lo consiguiente, este tema es de gran trascendencia. Yo soy un convencido que desde el punto de vista de hacer las cosas, digamos que mejor, ¿cierto? Porque es un poquito incómodo que le digan a uno que uno no hace las cosas bien, pero cuando uno dice vamos a hacer las cosas mejor, entonces considero que estos números deberían reducirse en la práctica a cero. Cuando digo cero es porque eso ha ocurrido en otros países, como Polonia, como Estados Unidos, como Australia, donde se han tenido años y quinquenios sin cero víctimas por este tema de las explosiones. Vamos entonces a recordar, yo sé que todos, indiscutiblemente, independiente de su formación, conocemos el fuego, ¿cierto? Para que ocurra una llama, se requieren 3 elementos fundamentales. Es que haya un combustible, que haya una fuente de ignición, una energía, y que haya el oxígeno, que es el comburente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El oxígeno, digamos, por lo general siempre está presente. La concentración volumétrica de oxígeno, pues todos lo sabemos, oscila de un 20, 21% en condiciones normales. En atmósferas viciadas, pues se reduce a un 19, a un 18, etcétera, pero el oxígeno como tal, digamos que como permanece. Entonces, hay que entender una cosa importante, y es que estos tres elementos tienen que coincidir, O sea, no es que yo tenga el combustible por un lado y tenga el oxígeno por otro lado y la fuente energética por otro lado, no. Ellos tienen que coincidir simultáneamente por, digámoslo así, por un segundo, ¿cierto? Entonces, después hablamos un poquito de ese tiempo, pero si esos 3 elementos en las condiciones apropiadas están por lo menos durante un segundo, ocurre el incendio, ocurre el fuego, ¿cierto? Ahora, ¿qué estoy diciendo hasta aquí de nuevo? Seguramente no estoy diciendo muchas cosas de nuevo. ¿Qué es lo clave aquí? Primero, simultaneidad. Los 3 tienen que estar simultáneos durante un tiempo corto. Ese tiempo corto es del orden de un segundo aproximadamente. Ahora, cualquier cantidad de combustible, no. Yo puedo tener polvillo de carbón, puedo tener metano, pero si no están en las proporciones en las que se inflaman, pues no va a haber el incendio, no va a haber el fuego. Lo mismo la energía. Sí, es que yo tengo chispas mecánicas, tengo rozamientos, etcétera, etcétera. No, si esas fuentes de energía no tienen la capacidad mínima para iniciar eso, tampoco ocurrirá eso, ¿cierto? Esto no quiere decir que nos tranquilicemos, no. Por lo contrario, lo que estamos buscando con este tipo de eventos, tipo de seminarios que son muy bienvenidos, es entender. ¿Sí? Entonces, la parte, digamos, fundamental de lo que yo quisiera transmitirles es entendimiento. Cuando yo pienso o soy un convencido de que cuando uno entiende las cosas, es posible que cambien. Y por lo menos, y si no cambia, tiene ya por lo menos un sentimiento diré yo, como de culpa, sentimiento, oiga, yo lo sabía, pero no lo hice. Desatendí la situación. No estoy comprometido con el sistema de gestión, ¿cierto? Entonces, el entendimiento de esto es, digamos que, fundamental, ¿cierto? Ahora, vamos a meterle entonces a esto un poquito. Yo soy muy amigo de los números y vamos entonces a entender que para que ocurra ese fuego, para que ocurra un incendio, para que ocurra una inflamación,
para que empiece a ocurrir una explosión, se requiere que el combustible, en este caso el metano, esté en una concentración volumétrica como mínimo del 5% y como máximo el 15%. Ocurre una explosión con un 18, un 20, un 25% de metano. No. Ocurre un incendio de metano con 25%. Bajo condiciones atmosféricas normales, no. ¿Cierto? Ocurre una explosión con un 2% de metano, no. Entonces el combustible tiene que estar en esa proporción. Entonces, aquí viene un elemento clave que va a ser importante, lo voy a sobresaltar más adelante, es el tema del monitoreo. Hay que monitorear esas concentraciones. Y aquí viene una pregunta. ¿Nuestros equipos de monitoreo tienen la capacidad de medir concentraciones de metano con el 30%, con el 15%, con el 10%, con el 2%? Y ustedes dirán, y Jorge, ¿por qué pregunta eso? Enseguida lo vamos a responder. Listo, entonces ese entendimiento significa que tenemos una concentración explosiva cuando estamos entre el 5 y el 15% de metano. Atención, metano puro, o sea, solamente metano. Es distinto, muy distinto cuando hacemos una bomba. ¿Qué es una bomba? Cuando mezclamos muchas cosas. Cuando mezclamos muchas cosas en esta circunstancia especial, lo mezclamos con polvillo de carbón, los límites de inflamabilidad del metano bajan. Porque ustedes dirán, pero ¿cómo así? Entonces, porque el decreto 1886 nos dice que la concentración máxima que podemos tener es el 1%. Es que yo con 1% estoy muy lejos del 5%. No, señores, no es solamente por precaución o por prevención. Eso está hecho bajo un espíritu, yo diría que quienes lo hicieron y precursoramente en el 1335 al 87 lo hicieron con una visión, no solo con factor de seguridad, sino que ellos ya entendían que podemos tener mezclas de combustibles, ¿cierto? Por ejemplo, en los talleres, los talleres eléctricos, donde hay transformadores, etcétera, podemos tener hidrógeno, y el hidrógeno es otro combustible que mezclado con metano y con polvillo de carbón baja significativamente esos límites de inflamabilidad. ¿Listo? Entonces, muy bien. Clave ahora entendiendo esto. Oxígeno, ¿sí? Lo que nos dice este triángulo, que es el triángulo de Coward, ¿cierto? Es un señor con mucha experiencia que propuso esto hace más de 80 años. Ese triángulo de Coward lo que nos dice es que para que ese oxígeno tiene que estar entre un 12 a un 21%. El oxígeno está en el 25, en el 28, en el 30%. No ocurre el incendio. El oxígeno está por debajo del 12%. No ocurre. Está en el 12 o en el 13. Ocurre, pero muy débil. Pero ocurre, ¿cierto? Ahora, y no hemos hablado de las fuentes de ignición. Mire, para que ocurra una ignición, las fuentes de ignición también se miden, porque es que parte de estos elementos clave es que nos sigamos comprometiendo, vamos a comprometernos más en el tema de entender esas fuentes de ignición. Y esas fuentes de ignición, ¿cierto? Es como cuando, si yo en este momento pues cogiera un encendedor y ya se lo tengo acá a la mano. Entonces yo digo, bueno, voy a quemar mi lapicero. Fíjate, entonces la pregunta es, ¿esta fuente de ignición es lo suficientemente como para quemar esto? Lo expongo en el tiempo suficiente. Entonces eso nos va a empezar a motivar a romper creencias, a romper, digamos, ciertas costumbres que tenemos, a desmitificar. Estas fuentes de ignición, jóvenes, se miden, ¿cierto? Esas fuentes de ignición, digamos, independiente que sean eléctricas o mecánicas o de radiaciones o de un rayo o de finalmente esa fuente de ignición
puede medirse en una forma de calórica, en grados, digamos, forma de temperatura, en grados centígrados. Y va a depender mucho, digamos, de la mezcla que es más fuerte. Normalmente la mezcla que es más propensa a la inflamación es aquella que está con el 7, con el 8, con el 9%. Entonces, dependiendo de eso, aquí se dice que esa fuente mínima debe tener unos 600 grados centígrados, 620 grados centígrados. ¿Esto para qué? Para metano. Y bueno, y Jorge, ¿por qué hiciste el metano? Porque es que son circunstancias muy diferentes para la explosión del polvillo de carbón. Y entonces necesitamos que esa simultaneidad se dé durante ¿cuánto? Al menos durante un segundo, o inclusive en menos de un segundo. Cuando hablamos de un segundo estamos exagerando. Normalmente esto requiere 200, 300 milisegundos, la quinta parte de un segundo. Entonces, ¿por qué insisto en el tiempo? Porque eso nos va a hacer una reflexión, un entendimiento del monitoreo, ¿cierto? Estamos acostumbrados a hacer unos monitoreos, unos registros de concentraciones, etcétera, cada 3 horas, cada 6 horas, cada turno, cada 24 horas. Entonces, si un día tiene más de 86 mil segundos, ¿y qué sucede? No. Entonces puede que la concentración esté de metano en el 2%, está lejos de llegar a este 5%, ¿cierto? Está lejísimos. Y entonces, qué pena, se confía que midió a las 8 de la mañana 1% y a las 12 del día 1%. ¿Y qué pasó a las 10, a las 15? Puede que la haya subido, ¿cierto? O puede que la haya bajado. Pero si le subió y hubo una condición de inflamabilidad de ignición, póngale con toda la seguridad, pudo haber ocurrido la explosión. ¿Sí? Entonces es muy importante entender ese tema del tiempo, porque eso es un elemento clave para que redefinamos nuestros sistemas de monitoreo. Y si eso ocurre la explosión. Cuando ocurre la explosión nos producen gases. ¿Y esos gases qué son? Entonces tenemos temas de temperatura. Ya no estamos hablando de 18 o de 30 grados centígrados, estamos hablando de 600, 700, 1000 grados de temperatura. Y estamos hablando, la diferencia entre entre un incendio y una explosión es que existe una ráfaga de viento. Y eso lo vamos a llamar que eso es una onda de presión. Y cuando la onda de presión va adelante, es porque la onda de llama va atrás. ¿Sí? Entonces eso nos genera una presurización, nos genera un esparcimiento de unos volúmenes, nos genera unos gases, entre ellos principalmente el monóxido. Nosotros podemos tolerar a 20, 50, de pronto 100 partes por millón, pero es que esto, cuando ocurren estos fenómenos, nos lo sube a 1000, a 2000, a 3000, a 4000, a 10.000 partes por millón, y bajo ese tipo de condiciones, después de 700, 800 partes por millón, en cosa de minutos o de segundos, puede sobrevenir la muerte. Amén de otros gases que son todavía mucho, mucho más tóxicos que el monóxido, aunque se presentan en concentraciones menores, como el sulfídrico y los gases nitrosos. ¿Sí? Ese sería el resultado que queremos pues como evitar. Ahora, el polvo de carbón, vamos a mirarlo independientemente. Cuando tenemos concentraciones que van por encima de 50 gramos por metro cúbico, y alguien diría, ¿cierto? Todos ustedes que son conocedores del tema de material particulado, es como si siempre estamos tratando de evitar que nuestras concentraciones de polvillo en la atmósfera, llámese en un ambiente silicoso o calcáreo o cualquiera que sea nuestra actividad química o minera o industrial, debemos mantenerlo por debajo de 1 miligramo por metro cúbico. ¿Cómo es posible que se puedan generar concentraciones
50.000 veces más grande. Sí, muy sencillo. Cuando ustedes, por ejemplo, vierten una vagoneta, cuando la descargan, sea a cielo abierto o sea subterránea, y cuando usted descarga eso no forma una polvareda. Esa polvareda puede llegar perfectamente a este tipo de concentraciones, que son instantáneas, que esa polvareda nos dura 2, 3, 5, 10 segundos. Y señores, esa polvareda es más que suficiente porque está superando ese tiempo en que ocurre la simultaneidad, ¿cierto? Ahora, entonces muy importante que diferenciemos las concentraciones de polvo respirable que son ligeramente menores a 1 miligramo de la concentración que es inflamable o explosiva, ¿cierto? Ahora, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Hay unas condiciones adicionales para una explosión de polvo de carbón, y es que ese polvo de carbón no es el que está por allá depositado en un rincón, es el polvillo de carbón que se pone en suspensión, debe estar confinado. La minería de por sí, la minería subterránea de por sí es 100% confinada, obviamente, y algunas instalaciones de las plantas de trituración, etcétera, tienen confinamientos, tanto en la minería subterránea como en la minería cielo abierto. Entonces, aquí posiblemente haya una evidencia de actividades petroquímicas, industriales y mineras, donde es muy importante mirar qué pasa en esos centros de procesamiento de carbón o de materiales inflamables que estén pues, supuestamente a cielo abierto. Entonces, eso ya la gente no lo llama el triángulo de explosividad como se refiere al metano o a cualquier incendio, sino que lo llaman el pentágono y algunos lo llaman también el hexágono, ¿cierto? Ahora, ¿qué cantidades se requieren para que haya una explosión de metano? Señores, señoras, solamente con más o menos 0.2, 0.3 metros cúbicos de metano. ¿Qué es eso? Es que eso no es nada, eso es lo que hay debajo de nuestro escritorio, eso es lo que hay debajo de nuestra silla, eso es lo que hay debajo de la cama. Eso es nada, eso no es nada. Por eso, en el gas domiciliario de nuestras casas, eso tiene que estar muy, muy claro. ¿Por qué? Porque es que cuando uno abre el fogón y no le prende la chispa, en cosa de unos pocos segundos, usted tiene esa cantidad, y si pone la fuente y está encerrado, no tiene ventanas, no tiene aire, en casa podemos tener una, entre comillas, pequeña explosión de metano, que seguramente va a causar quemaduras, intoxicaciones, quemaduras, etcétera. Y de pronto si lo tumba uno al piso, en fin, por temas de presión también puede causar la muerte, ¿cierto? Ahora, en cuanto a polvillo de carbón, 20 o 30 kilogramos de polvillo de carbón son suficientes para crear una explosión, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a pensar, para que vamos revisando cada uno, en mi mina subterránea, ¿tengo polvillo de carbón? Con seguridad que sí. Y alguien me diga, no, es que mi mina no tiene metano. Es posible, es posible. Digamos, con ciertas excepciones de país, puede que no haya metano, pero si es una mina de carbón, con absoluta seguridad. Es como cuando yo digo, en mi casa no hay polvo, pero resulta que a 3 cuadras o a 5 cuadras hay una construcción. Con toda seguridad, cada 3 días o cada 5 días, sobre mi escritorio, sobre mi nochero, sobre la cocina, tengo que sacudir, hay polvo de carbón. Alguien dirá, pues obvio, tengo que sacudir. Así, entonces aquí hay un elemento clave. Sacudimos las minas de carbón, sacudimos el polvito. ¿Cierto que no? ¿Cierto que la mayoría no lo está haciendo? ¿Sí? Entonces es como si nos invitan a un piquete o a un asado y uno llega a una casa o un apartamento o a un sitio o al salón y por todo el piso hay regada de gasolina. Sí, me siento cómodo, me siento tranquilo. Yo diría que no, porque alguien pone un fósforo sobre esa gasolina y puede generar un incendio o inclusive una explosión.
Lo mismo podría ocurrir en una mina de carbón. Cuando la mina de carbón tiene polvillo de carbón esparcido en toda la mina, puede tener una situación bastante vulnerable. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es entender que con el metano y el polvillo de carbón debemos hacer una importante gestión. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Es que uno va a las minas y los reportes a la agencia, etcétera, etcétera, lo que dicen es que en mi mina, durante 3 años, durante toda la vida, y casi que se comprometen y sacan pecho, es decir, es que los registros de metano puntuales y sistemáticos siempre son menores al 1%. Inclusive INGE son por allá del 0.2, del 0.1%, inclusive 0. Entonces yo estoy supuestamente tranquilo porque mi mina no va a dar explosión. No. Y vemos, por ejemplo, este tipo de registros de algunas de nuestras minas en este país, donde nos dicen que no, para varios metanómetros. Esto inclusive es de una mina a cielo abierto de este país que está preocupada por el tema del metano. ¿Y cuáles son las concentraciones? No, lejísimos, lejísimos. Es el 7% del límite de inflamabilidad. Estamos en punto 2, punto 3, punto 5%. Estamos lejísimos, ¿cierto? Entonces la pregunta, ¿será que entonces no tenemos metano en Colombia? Vamos a mirarlo, ¿cierto? Esa es como una consideración de lo que pasa en otros países, donde el contenido de metano en las capas se mide en metros cúbicos por tonelada. Es decir, que cuando yo rompo una tonelada, se me libera una cantidad de metano, ¿cierto? El metano está presurizado, está dentro de los poros, está dentro de los microporos del carbón y él está por allá quietecito, está totalmente presurizado por las condiciones geológicas, etcétera. Pero ya cuando yo perturbo esas condiciones, cuando ya la rompo, cuando yo quiero con mano o con explosivos, eso me libera metano. Entonces, ese metano que se mide en eso. Entonces, ¿qué es lo típico? Y ese contenido varía en jóvenes. ¿De acuerdo con qué? ¿De acuerdo con qué? Con la profundidad, ¿cierto? Entonces, cuando tengo mayor profundidad, tengo mayor contenido de metano, ¿cierto? Y estos, para que tengamos una idea, esos contenidos pues de 5, 10, 15 metros cúbicos, y dependiendo si el carbón es bajo o alto en volátiles, bituminoso, subbituminoso, etcétera, etcétera. En fin, esa es como la referencia. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. Ahora, y eso es pues una referencia que tenemos de los Apalaches en Estados Unidos, pero ¿y cuál es la condición en Colombia? Miren, nosotros en Colombia, en los últimos 15 años, se ha venido trabajando fuertemente y hemos encontrado, con raras excepciones, que los contenidos de metano en nuestros mantos son muy bajos, muy bajos. Muy bajos es hasta que es prácticamente una rareza encontrar mantos con 2 o 3 metros cúbicos de metano. Lo normalmente tienen menos de 1 metro cúbico, menos de 1 metro cúbico. Y entonces con mayor razón. O sea, somos el país del mundo que tiene mayores accidentes por explosiones, más que China, más que Estados Unidos, más que Ucrania, más que Kazajistán. Y uno dice, pero si es un país que no tiene casi metano, ¿por qué ocurren tantas explosiones? Cuando yo me refiero es al número de víctimas relacionado con cada millón de toneladas producidas. Es decir, la medida subterránea de carbón, este país no produce más de 5 o 6 millones de toneladas y produce del orden de 60, 70 muertos al año, ¿cierto? Es decir, que estamos hablando fácilmente de tener una tasa de 10 víctimas por cada millón de toneladas, cosa que no ocurre en China. En China sí hay posiblemente centenas de muertos, pero es que ellos producen fácilmente 600 o 700 veces el carbón que nosotros producimos, ¿cierto? Entonces, todos somos el país con esa mayor sinistralidad. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cierto? Ahora, también hay que entender
y por eso señalo estas líneas, que nuestros carbones cuando se formaron hace 60 o 70 millones de años, sí tuvieron más metano, pero por la dinámica, por el tectonismo y todo, gran parte de ese metano ya se liberó a la atmósfera. Lo que hay remanente es posiblemente una décima o máximo una tercera o una cuarta parte del carbón que se formó originalmente dentro de la cuenca. Ahora, un elemento clave, esto hay que conocerlo, hay que conocer las velocidades de desorción. Yo no he podido entender cómo es que somos capaces de diseñar una ventilación sin saber qué contenido de metano hay. Entonces, un elemento clave es ese. Necesitamos conocer nuestros mantos de carbón, nuestro yacimiento, para saber, de acuerdo con nuestro método de extracción, con nuestro método sobre todo de arranque, cómo se desorbe, cómo se libera ese metano. Yo no sé si estoy liberando 1 metro cúbico por minuto, por hora, y simplemente para yo garantizar tener una concentración por debajo del 1%, yo tengo que introducir 100 veces más cantidad de aire, ¿cierto? Para mantener el 1%. Y si yo no sé cuánto se está saliendo de metano, yo cómo calculo el caudal, ¿cierto? Entonces es algo que yo no sé cómo finalmente pues los PTO y todo esto se vienen aprobando a sabiendas de que muchas de nuestras minas no tienen este tipo de parámetros, ¿cierto? Ahora, otro elemento clave, otro elemento fundamental es si nosotros estamos entendiendo que la emisión, ¿cierto? ¿Y qué es la emisión? Es lo que hablamos hace un segundo, es esa tasa de liberación de metano en el tiempo, ¿cierto? Y para entender eso hay que ver el contenido de gas, que ya algunas minas lo están haciendo, hay que entender mucho la geología, o sea, los mineros, nuestro hermano mayor es el geólogo, para entender dónde está ese metano, ¿cierto? Si está rodeado de fallas, si está cuando arranco, si cuando despresurizo, si tiene que ver con la continuidad del manto, si tengo que mirar si cuando yo perforo me saca rápidamente el metano o por lo contrario se queda retenido, si tiene que ver con la forma como tritura el material, ¿cierto? Entonces hay muchas razones y este es un elemento clave, fundamental. Tenemos que trabajar más en entender. O sea, parte de mi reflexión es no estar como camine y camine por la mina y con los aparatos. Sí, eso es importante, pero si no entendemos qué es lo que está pasando, pues de eso no ayudará mucho, ¿cierto? Yo quiero hacerles una pregunta o una reflexión. El metano que está entre los mantos de carbón, ¿qué concentración tiene? ¿Cierto? Y eso es un elemento clave, fundamental de entenderlo. Yo quiero simplemente indicarles que es que la mayoría de los mineros están pregonando o pidiendo al Sagrado Corazón de Jesús que es que su metano se mantenga en el 0, en el 1 o menor al 2%, ¿cierto? Lo que no hemos entendido es que el metano dentro de la mina estuvo originalmente con una concentración del 90 o el 95%. Y bajo la perturbación, bajo el fenómeno de arranque y extracción, lo que estamos haciendo es que ese metano empieza a bajar. Es decir, ese metano baja del 90% al 70%, al 50%, hasta que llega ¿a qué? Hasta que llegue al límite superior de explosividad. Es decir, señores, nuestro metano está pasando por los límites de inflamabilidad. Pasó desde el 15 ¿a cuánto? Al 5%. Y bajó a dónde? Al 0 a 1. ¿Cierto? Entonces todo el mundo está pensando, mida y le va a subir el metano. No, pero entendió en qué parte de la mina ocurrió la desgasificación y pasó a esas concentraciones, ¿cierto? Mira, aquí por ejemplo, digamos que hay una grieta en el techo y se está liberando el metano. Ese metano está ahí con el 95 o está ahí con el, digamos, cercano al 100%. ¿Qué pasa? Vamos a observar detalladamente qué pasa debajo del techo. Y aquí, pues, así sea gas, lo dibujé como en forma de partículas para hacerlo, pues, un poquito más didáctico. Señores, rápidamente, en unos pocos segundos,
pasó del 100% al 50% y a medida que voy bajando pasa al 15% y aquí paso ¿por dónde? Por el rango explosivo y después de unos segundos y más abajo ya está el 1%, ¿cierto? Es decir, recapitulemos, está en el 100%, en unos pocos milisegundos bajó al 50%, 25%, pasó por el rango de inflamabilidad y finalmente, como esto pasa durante un corto tiempo y yo no estoy midiendo, ¿cierto? Y la invitación también es a dónde estamos midiendo. Estamos midiendo la altura de pecho, estamos midiendo el metanómetro que está en la cintura o que está por allá guardado en el bolso. No, las concentraciones de metano, y ahorita lo vamos a explicar por qué, son mucho más altas en el techo. ¿Sí? Entonces acá voy a explicar esto nuevamente. Acá tenemos que por lo general, por ejemplo, antes del arranque del material, se está midiendo metano. ¿En cuánto está? 0, 0, 0.1, 0.2, 0.3, viene por acá. Si la mina hace voladuras, pues en el momento de las perforaciones, pues se produce liberación de metano y de pronto podemos tener concentraciones de 1, 2%, 3%. Tenemos casos de minas donde han llegado al 4, al 5%, minas donde el metanómetro se le bloqueó. ¿Y qué pasa en el instante si aquí hago el disparo, si aquí hago la voladura? En ese momento, en ese microsegundo, la concentración, ese metano está puro. ¿Y está en cuánto? Está en el 80, en el 90, 95%. ¿Y luego qué sucede? Luego, ¿qué sucede? En cosa de unos pocos segundos, esa concentración empieza a bajar, hasta que llega ¿a qué? Al límite de inflamabilidad, ¿cierto? Y pasó desde el 5, perdón, desde el 15 y bajó al 5. ¿En cuánto tiempo? Este es lo que tenemos que mirar y entender, y ya luego pues estamos relativamente tranquilos, bajó a menos del 5%. Eso, mirado desde otro punto de vista, ahora, eso nos genera una nube, ¿cierto? Una atmósfera viciada que no vemos porque el metano es invisible, totalmente invisible, y esa nube se está moviendo, ¿cierto? Entonces, hay que entender que las explosiones no necesariamente se dan en el punto donde está la fuente de metano, no. Eso empieza a viajar, empieza a diluirse, empieza a dispersarse, es como si en el río Chicamocha virtiéramos una canecada de pintura roja concentrada. Uno lo ve y empieza a dispersarse hasta que después de 30, 50 o 100 metros, dependiendo del caudal, ya eso se minimiza, pero hay un momento en que sí. Entonces, ¿eso cómo se quiere indicar? Se quiere indicar que a los 20 segundos, a los 30 segundos, digamos, ese gas, esa nube de gas empieza a desplazarse, y llega un momento en que, ¿qué? En que ya después de 50, de 100, de 200 metros, ya nos bajó por debajo del 5%. ¿Eso que nos está induciendo? Hay un elemento clave, es a zonificar el área de influencia del arranque, no necesariamente la voladura, sino el arranque. Y eso hay que dimensionarlo, eso hay que calcularlo. No sabemos si son 30, 50 o 200 metros. Y tenemos muchos casos en este país de explosiones donde la explosión se dio a 30, a 50, a 200 metros donde se hizo el arranque. Es decir, todos los que hemos entrado a minas entendemos que en el frente, así sea un frente ciego, después de que yo hago la voladura, si yo logro inmediatamente entrar a ese frente ya está limpio. Y entonces es la nube que está circulando, que va 20, 50 metros adelante. Entonces esa zonificación hay que entenderla porque ahí vamos a mirar ahorita estadísticas de eso. Nosotros, por ejemplo, hicimos unos experimentos con unos metanómetros de alta precisión infrarrojo y vimos cómo era esa desgasificación cuando los mineros usaban pico y pala, martillo picador y cuando usaban explosivos. Y adivinen qué encontramos. Obviamente, el arranque por voladura es el mayor, obviamente. Y podemos mirar que emisiones, o sea, cuántos metros cúbicos de metano se liberaron en ese tiempo. Y adivinen qué,
Señores, lamentable esto. El que hace arranque por voladura normalmente está un poco más preparado en temas de ventilación, mientras que el que lo hace con martillo picador, no. Encontramos que las concentraciones de metano eran mucho más altas, no había martillo picador. ¿Y saben por qué? Porque es que la mayoría de las minas no tiene una ventilación independiente, sobre todo en los frentes de preparación y en los frentes de desarrollo. Ahí no hay circuito de ventilación ni hay ventilación secundaria. Y hay una falsa creencia, y es entender que es que la ventilación se hace con un compresor. Y aquí hay un elemento clave. Una cosa es un compresor, otra cosa es un ventilador. No confundamos las características de un avión de un carro. Son ambos elementos de transporte. Compresor y ventilador son elementos de aireación. Pero una cosa es cuando yo requiero unas presiones altísimas en un compresor para picar, para perforar, etcétera, etcétera, que va del orden de 70.000 milímetros de columna de agua, a un ventilador que da unas presiones muy bajitas, ¿cierto? Mientras que un compresor que le mueve a uno 5 martillos, eso escasamente eso, es el cabal para una persona después de 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, mientras que un ventilador da esas características. Son dos cosas muy distintas, a menos de que las calidades del aire de un compresor no son saludables. Entonces aquí hay un elemento clave, no vamos a confundir eso. También que hemos encontrado minas en este país donde solamente tiene una entrada, una sola bocamina, y por ahí entra el aire, por ahí entra el personal, por ahí entran los suministros, por ahí sale el carbón, por ahí sale el aire viciado. No, esto aquí, señores, se nos derrumba, como ha ocurrido varias veces, y aquí quedamos con atrapamiento. Esto aquí, jóvenes, no podemos permitir esto. Elemento clave. Si hay algo que no debemos tolerar, es que una mina no tenga siquiera 2 bocaminas. Bien importante eso. Y lo otro, seguimos creyendo que es que el tiro natural nos favorece, que porque vemos cotas de 100, de 200, de 300 metros. No, todos sabemos que eso es un engaño. Todos sabemos que a ciertas horas del día las condiciones atmosféricas se equilibran y la mina está parada de aire y se invierte el circuito de ventilación, y a lo largo de las 24 horas eso ocurre mínimo 2 veces. No nos podemos confundir con eso. Hoy este es otro elemento clave, señores. ¿Qué está pasando? Aquí en los frentes ciegos se producen gases, se produce metano, y el ventilador, ¿dónde lo colocan? Acá. ¿Qué nos hace eso, jóvenes? Recirculación, recirculación, recirculación. No, los ventiladores se colocan siempre afuera, ¿cierto? Lo otro que nos hemos concentrado mucho es a calcular los caudales del aire. Esos caudales del aire, muy bien, ¿cierto? Pero algo que no hemos entendido, y nos decía el 1335 y nos reitera el 1886, es que cuando tengamos metano, las corrientes de retorno deben ser superiores a 0.5 metros por segundo, son mayores a 30 metros por minuto. Eso uno va a las minas. Recientemente estuve en Boyacá, en Cundinamarca, aquí en Antioquia, en minas, y que encuentra que las corrientes ni siquiera miden, hay que medirlas con humo. Nuestros sistemas de medición ni siquiera pueden captar 0.1, 0.2 metros por segundo. ¿Y qué ocurre, jóvenes? Se nos estratifica el metano, y el minero está aquí, minero de 1,80, de 2 metros está acá, el metanómetro está acá, ¿y cuánto mide? 0% de metano, 0% de metano. Resulta que arriba se le está formando una capa. Esa capa vamos a tratar de explicarla, ¿cierto? Y si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una galería y aquí estamos alimentando el metano por una grieta, ese metano se va formando capas. Eso ya lo sabían nuestros mineros hace mucho tiempo con la famosa práctica del fogonazo. Inclusive en una vía inclinada, donde el aire fluya en esta dirección, el metano y fluya con velocidades muy bajas, menores a 0.5 metros por segundo, el metano inclusive tiende a hacer este tipo de rosarios y en una forma ascendente, ¿cierto? Ahora, ¿qué está pasando con la ventilación? Jóvenes, la nevera yo no la apago de noche, la nevera yo no la apago
el que para evitar consumo energético, no, la nevera no lo pago el fin de semana, así esté fuera de casa, no. Lo mismo ocurre con la ventilación debe ser permanente. Es posible que miremos si se puede reducir un poco en la noche o el fin de semana si no hay producción, si no hay mantenimiento, pero es que las minas de carbón todo el tiempo están desgasificando, no solamente cuando ocurre el arranque, ¿cierto? Aquí les pongo esta situación. Aquí tenemos un frente ciego donde hubo una liberación por arranque de un mísero metro cúbico de metano. Un metro cúbico de metano, algo muy pequeño. Esto es la 20ª parte de lo que ocurre en una pipeta, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Yo estoy aquí haciendo una ventilación, y en esa ventilación la velocidad de retorno es de 0.1 metros por segundo. ¿Qué pasa a los 2 segundos? Se va formando este fenómeno, a los 4 segundos ocurre a los 8 segundos ya tengo que una capa, y ustedes aquí están viendo las concentraciones de metano que están oscilando, ustedes ya ven concentraciones rojas, que están al orden del 15%, amarillas que están del 10, 11%, y verdes que están por el 5 o el 6%, es decir, ya son inflamables. Esto a los 12 segundos, esto a los 18 segundos. ¿Cierto? Ahora, que es que la ventilación es natural, no ventilo, dejo que eso se ventile al tiempo, no. Con ventilación natural, incluso me ocurre exactamente lo mismo. Y esto es la famosa práctica del fogonazo, práctica donde estaba la persona, entre comillas, experta, donde quema el metano o tira desde abajo un trapo encendido al techo, eso nos genera una ráfaga de viento, de gas impresionante, con consecuencias casi siempre letales. Ahora, que es que yo tengo un ventilador acá, no me gusta que toda la gente que pase por acá tenga un aire fresco y hago que todos esos gases de acá se metan por el ventilador. Miren lo que sucede a los 4 segundos, a los 8 segundos, por dentro del ventilador, tengo una concentración inflamable, y si ese ventilador no es de protección intrínseca, téngalo por seguro que ahí tengo la explosión, ¿cierto? Entonces, elemento clave, en general, mantenga sus corrientes de retorno, es decir, uno que hace con un almuerzo, tiene el seco y tiene la sobremesa. Entonces, con la ventilación de metano, no es suficiente con indicar que tuvo un caudal apropiado. Hay que meter caudal y asegurarse que la corriente de retorno tenga como mínimo esas velocidades para asegurar que no haya estratificación, ¿cierto? Ahora, seguimos con la pregunta. ¿Seguimos entendiendo la desgasificación del metano? Señores, mucho cuidado. Los frentes de arranque son fundamentales, pero también entendamos lo que ya estamos reiterando, que es que eso nos genera una nube, y esa nube se va desplazando, y durante unos pocos segundos podemos tener concentraciones explosivas, ¿cierto? Ahora, el fin de semana, en la noche, no hay arranque, todas esas zonas que entre comillas están vírgenes, desgasifican, ¿cierto? Ahora, tengo muchos amigos que me dicen, no, Jorge, es que he tenido una emisión súbita. Y yo muéstrame los registros. No tengo ningún registro. Es que me ocurre mucho, entonces, ¿por qué no lo registras? Y te pregunto, ¿y lo mediste? ¿Y sabes de qué estamos hablando? ¿Qué es una emisión súbita y por qué ocurre? Esto es una foto tomada después de una emisión súbita en una mina en Alemania, donde eso, mejor dicho, es una explosión física, no hay combustión, sino que sale como cuando uno de esos pulmones en la mina se rompen, y se rompen súbitamente. Eso nos genera una ráfaga de viento que todo lo que hay a su alrededor lo puede derrumbar, lo puede destruir, ¿cierto? Es una explosión que llamamos explosión física. Aquí yo les voy a dar un ejemplo de lo que pasa en otras latitudes del mundo. Mire, estos son unos registros de esos estallidos, de esos outbursting, de esas emanaciones súbitas, ¿cierto? ¿Y de qué estamos hablando? Mire, es que son emanaciones súbitas de 14.000 metros cúbicos de CO2, de 340.000 metros cúbicos de metano, de 800.000 metros cúbicos de CO2, de 600.000 metros cúbicos de metano. Esto no lo maneja la ventilación. Ahí lo único que hay que hacer es
obviamente seguir ventilando, pero romper cualquier fuente de ignición. Es parar absolutamente la mina, deselectrificar la mina sin deselectrificar los aspersores y sin deselectrificar la parte de ventilación. Estos, señores, esos sí son realmente emisiones súbitas. En el caso en Colombia, yo no digo que no haya, pero entonces, si queremos entender y prevenirnos, pues nos toca estudiar más la geología y estudiar un poco más esas cosas, ¿cierto? ¿Por qué hablo de la geología? Porque es que normalmente alrededor de las fallas inversas, y sobre todo cuando estamos avanzando un túnel y atravesamos esta zona de la falla inversa, acá, eso está sellado. Y ahí cuando eso se rompe, nos libera metano. Entonces uno, muy importante, el amigo geólogo que está ahí indicándonos si estamos a 30, a 20, a 5 metros, a 1 metro de esa falla, y si es inversa, mucho más cuidado, ¿cierto? Ahora, ¿dónde estamos midiendo el metano? ¿Dónde lo estamos midiendo? Normalmente lo que yo he visto es que los medidores del metano estacionarios o las lecturas se hacen en las vías principales. Y ¿sabe qué, jóvenes? En las vías principales prácticamente ya no hay metano. ¿Dónde está el metano? El metano está donde está casi arrancando el carbón, donde está el carbón por los mantos vírgenes. ¿Y dónde ocurre eso? En las zonas de preparación y en las zonas de desarrollo. ¿Cierto? Entonces ahí es como la mayor recomendación. Es como poner medidas estacionarios por lo menos cada 3 días. ¿Para qué? Para que esté acompañando más ese proceso, ¿cierto? Y en estos frentes donde hay la mayor desgasificación, es la recomendación donde tenga equipos a prueba de explosiones. Y hay una imagen donde nos muestra dónde se producen las explosiones. Todo el mundo piensa que las explosiones se producen en los frentes. Qué pena, señores. Las explosiones se producen inclusive mucho más en las vías normales. Las explosiones se producen en donde yo estoy haciendo los fenómenos de transporte, de transferencia, en las cámaras, ¿cierto? Muy importante eso. Y esto ocurre en las minas que tienen poco metano y en las minas que tienen gran contenido de metano. ¿Y cuáles son las consecuencias de esas explosiones? Las explosiones tienen que ver con chispas eléctricas, tienen que ver con autocombustión, tienen que ver con las voladuras, tienen con equipos de fricción, impacto, tienen que ver con soldadura, con llamas abiertas, con gente que está fumando todavía, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, viene también un elemento clave, los sistemas de monitoreo. Esos sistemas de monitoreo, jóvenes, hay que entender qué registro, dónde mido, muy importante, estoy monitoreando temperatura, o estoy monitoreando únicamente metano, estoy monitoreando polvo respirable, estoy monitoreando polvo de carbón, ¿cierto? Nos hemos concentrado mucho en esos medidores, ¿cierto? Nos hemos concentrado mucho en los tableros. No quiero decir que esto no sea importante, pero ¿dónde los ubicamos? ¿Dónde los procesamos? ¿Dónde los registramos? ¿Qué estamos haciendo con estos datos que estamos tomando? ¿Cómo estamos ubicando nuestros ventiladores, cierto? Esto es un ventilador normal, la salida, ocurre una explosión. ¿Y qué ocurre? Nos destruye todo el sistema de ventilación, ¿cierto? Entonces, que si al ventilador le ponemos un codo para que el aire circule de esa forma, puede que nos cause un poquito más de resistencia, pero aquí si tengo una explosión, tengo aquí una tapa, así como tengo una válvula de una olla a presión, por ahí ocurre que me sale toda la explosión, los gases, mando un trabajador, en 10 minutos me tiene nuevamente la puerta abierta y restauro el circuito de ventilación, ¿cierto? Otra cosa importante son las vendas o los sellos que tenemos de las explosiones, ¿cierto? Entonces estamos colocando benditas telitas de plástico y no hemos considerado que esos sellos deben ser, digamos, de mayor consideración. Entonces, esto es el elemento clave para proteger mi mina y para protegerme de las explosiones de las minas vecinas, ¿cierto? Hay que entender entonces que esos sellos, señores, tienen unas construcciones mayores, son estructurales, son reforzados, ¿cierto? Otra cosa importante es entender cuál es el combustible en nuestras minas, de las explosiones. Hasta el 2014, 2016, era como decir que solo realmente de metano. No, ahorita son de metano o de polvo de carbón, o son híbridas, o son combinadas, ¿cierto? Entonces aquí, para que vamos finalizando, hay que resumir frente al metano, frente al polvo de carbón, cuánto hay, dónde se encuentra, cómo se mide, cómo se caracteriza, qué hay que hacer con él. Y lamentablemente
sé que estamos mejorando, pero en el polvillo de carbón ha habido muy poca gestión, muy poca gestión. Ese polvo de carbón, al igual que el metano, hay que caracterizarlo, hay que saber sus tamaños, hay que examinar sus propiedades. El gas es muy homogéneo en todo el mundo. El polvo de carbón es único de cada manto, ¿cierto? Y yo simplemente quería mostrarles que hubo una mina, una explosión en el 2011 en Estados Unidos, supuestamente muy bien ventilada, supuestamente muy bien trabajada, etcétera, etcétera. Pero después de Semana Santa, los aspersores no trabajaban, la ventilación no estuvo muy bien. Es una mina donde, digamos que lo que ocurrió fue una explosión de metano muy pequeñita, muy pequeñita. La explosión de metano, si hubiera sido únicamente de metano, por un volumen que es la tercera parte de una pipeta, hubiera alcanzado unos 40, 50 metros y se hubiera extinguido en menos de un segundo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Eso lo que hizo fue que el polvo de carbón se pusiera en suspensión y esa explosión ocurrió a más de 66 kilómetros y casi 29 personas perdieron la vida. Antes de la explosión se habían tomado 1.800 muestras donde se supone que ya estaban inertizadas. ¿Y saben qué pasó, jóvenes? Se concluyeron que 1.600 no cumplían. Por lo tanto, entonces ocurre la explosión, ¿cierto? Pero lo que ustedes están viendo en el video es explicando ese fenómeno de que se levanta el polvo de carbón, viene la llama y a lo largo de toda la mina ocurre ese tipo de situación, ¿cierto? Bueno, al tiempo se nos está acabando. Lo importante era un poco eso, entendiéramos un poco más esa dinámica de lo que ocurre en una explosión cuando inicia. Esos son elementos que nos ha permitido concluir en este país con investigaciones científicas de que las explosiones han sido en parte por polvo de carbón y que las temperaturas alcanzadas han sido mayores a 1.000 o 2.000 grados de temperatura, ¿cierto? Esta es la mayor tragedia después del polvo de carbón en Manchuria, donde más de 1.500 personas murieron allí por ese tipo de explosión, ¿cierto? La gente sigue diciendo que no hay polvo de carbón en las minas y es bastante curioso. Uno entra y sí, uno encuentra eso. Esto es una mina en otro país donde vimos que las concentraciones de polvo de carbón podían ser superiores a 100, 200, 500, 1.000 gramos por metro cúbico. Todas ya sujetan a una vulnerabilidad en la explosión. Es una mina de carbón totalmente inertizada, donde se mide, donde se registra, donde se verifica. En el país ya estamos mejorando, estamos aprendiendo. Ahora nos falta un poco, pero ahí vamos. Lo otro ya finalmente es entender que la inertización no es únicamente cumplir con la norma. La norma dice que hay que inertizar con el 80%. No, hay minas, hay carbón en este país que hay que inertizar con el 85, el 90 y el 95%, como lo hemos pues, investigado. Entonces, intensificar el tema de uso de las barreras, que es fundamental, o barreras de polvo de carbón o barreras de agua. Trabajar mucho en el tema de las fuentes de ignición. Este es un frente ciego. Si ustedes lo giran, se convierte en un silo, en una tolva. La gestión no solamente entre la mina, sino también al exterior de la mina, porque ahí hay metano, hay polvillo de carbón y también nos puede ocurrir un incendio o una explosión en las plantas, ¿cierto? La gente no cree en esto. Ustedes lo pueden ver en YouTube más tardecito. El tema de una explosión de una refinería de azúcar, el Imperial Sugar, que ocurrió, ahí hay videos, ¿cierto? Y hay cosas importantes en este país, y hay gente que empezó a ser consciente de esto, ya instalaron colectores de polvo de carbón, ¿cierto? Y ya entendieron que es que tenemos explosiones híbridas, donde ya el límite inferior de explosividad ya no es del 5%, sino que puede ser inclusive del 2%, una mezcla del 2% de metano con 40 gramos por metro cúbico de polvo de carbón es suficiente para generar ¿qué? Una mezcla explosiva. ¿Listo? Entonces, terminemos. Mejorar el entendimiento del metano, la ventilación, el polvo de carbón, las fuentes de ignición. Y si yo entiendo mejor, tengo que desaprender muchas creencias y tengo
que cambiar nuevamente en lo que creo. Les agradezco mucho, muy amables. Ingeniero Jorge, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy por este importante tema de minería para todos nuestros asistentes. Antes de terminar, muchas gracias a usted. Antes de terminar, tenemos una información importante para brindarles. Positiva trae para las empresas pymes un programa gratuito. Convierte los retos en grandes logros. Proyecto Aceleramiento de Pymes Positiva 2021. Postúlate en www.positivaparati.com, un espacio de diagnóstico, fortalecimiento y aceleración estratégica que no te puedes perder. Es importante que participen para contar con ustedes. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Agradecemos su participación en la mañana de hoy en esta acción educativa y los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.